Ahora sí, me había salido por error, pero ya volvimos. ¿Cómo están? Entré, me salí, mejor dicho, hice de todo hoy. La tecnología me dio duro. Hola, hola, buenas, buenas. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Bu- escuchan? Hola, hola. Buenas noches, sí, pastor, le escuchamos, bendiciones, ¿cómo está? Hola, Frank, ¿cómo estás? Tiempo inverte, Muy hombre, bien, de escucharte. sí, pastor, ¿Qué la es, verdad que qué es de teníamos tu rato que no vida, nos hombre? veíamos. Sí, hace rato no estábamos por estos espacios Sí, señor. No, pastor, muy bien, académicos. gracias al Señor, aquí avanzando cada día más en la obra, con la iglesia, con este Cuéntenme proceso. cómo les ha ido en este proceso de aprendizaje. ¿Cómo ha Pastor, le estado soy la cosa? sincero, Denme le soy buenas sincero, noticias, díganme cosas bonitas. si le soy sincero, este Dígame semestre me he sincero. sentido un poco más relajado. Bueno, más relajado en el sentido en que, Está tranquila la cosa, bueno. sí, 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 hasta un poco más tranquila que los semestres pasados, la verdad. Bueno, entonces voy a dañarle ese relajo para que ponga buena la cosa. Sí, ha estado Eso estoy tranquilo, bueno, esperando, eso me alegra. Ah, eso estoy. lo estoy esperando. Genial, genial. Usted Entonces me ha estado acuerda- ha estado muy tranquilo el asunto, pues. Sí, 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 claro, estaba muy tranquilo. Sino que como Buena. usted nos enseñó algo o sea, a mí que me exija y que me respeta, entonces estoy esperando eso de ustedes. El que me exige es el que me respeta, eso es Que cierto. me Si no te respete. exigen, no te respetan. Y si no te respetan, tienes que exigir el respeto. Tienes que pedir que te respeten. Eso es No, cierto. mentira, mentira, tampoco nos vaya ahora a masacrar ahora usted también, nosotros. La clase ahorita vamos mirando de qué manera abordamos este curso, de tal forma que sea lo más nutritivo para todos, ¿verdad? Sería esa la intención hoy. ¿Me escuchan? Sí. Es que siento que estoy con problemas de señal. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Sí, pastor, ahí ¿Aló, sí lo está aló? Sí, escuchando, ahí sí lo sí, está sí. escuchando. Bueno, ok. Perfecto. Es que estoy aquí abriendo el sílabus. Entre tanto se van conectando el resto para que trabajemos chévere. A ver, ¿cómo es que es la cosa aquí? A ver, que no me deja abrir esto. Cuéntenme, se dieron la pasadita por el Moodle. Bueno, yo miré el video, estuve leyendo la parte de la introducción, no Ujú. alcancé a leer el segundo capítulo porque ya tenía cositas que hacer por la tarde. Ok, sí, se los puse recién se los habilité anoche, ¿no? Entonces, a la próxima lo habilito una semana antes para que que comencemos el curso una semana antes. Es como lo ideal. Pero ahí estamos también creciendo con esto del Moodle. Cuéntenme, ¿los otros docentes han trabajado el Moodle, no? ¿Cómo se, cómo ha sido el proceso de ese ejercicio? Bueno, Con la verdad, historia, con teología. la verdad por el momento solo práctica y ahora usted, creo. Con el Moodle de acá Sí, el nuestro. Y, bueno, y herramientas del estudio bíblico también. Buenas Porque ese es noches. el de, hola, hola, hola. Ese es el de Fulbecé, es que los de Fulbecé sí viene trabajando con Moodle hace ratico ya. Nosotros lo estamos implementando, esa es como la idea. ¿Quién me habló ahorita? ¿Quién me habló? Yamile, Sara o Vivian. Ya- No, yo tengo que haber sido Yamile o Yamile. Sara. La hermana Buenas Yamile, noches, Yamile. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Muy Bueno, bien, gracias. me Adiós. alegra escucharte. Fran dice que la cosa ha estado relajada. Eso me preocupa, porque entonces toca relajarla. Entonces han estado tranquilos, ha estado sabroso el asunto. Por ahí vi notas de herramientas que creo que hay que aclarar algunas ahí, sobre todo cuál nota mínima para Full BC, una cosa que hemos perdido como de vista. Y bueno, vamos a trabajar.
Otra vez entonces pregunto, ¿quiénes se acercaron a 7 y 8? ¿Quiénes se acercaron al Moodle? ¿Quiénes ya entraron y lo revisaron? Yo, profe, yo estuve revisando. Sí, ok, alcanzaste a ver el Alcancé a video, verme, alcanzaste. sí, sí, alcancé a verme el video y leer un poco de la introducción Ah, ok, solamente. Y alcanzaste a ver solamente. el sílabo también lo estuve mirando. Ah, bueno, miraste el sílabo, bueno, eso es importante, Sí, es claro. importante. Listo, ¿quién más? Fran también vio el video. Fran, ¿tú miraste el sílabus? ¿O Sí, el buenas sílabo? noches. No, Pato, no Hola. alcancé, solamente lo descargué. Ok, bueno, está bien. ¿Quién me habló? Yo, Edilson. Listo. ¿Cómo vamos, Edilson, hombre? ¿Qué es de tu vida, muchacho? Bien, gracias a Dios, ahí, llevándola con calma. ¿Estás bien? Eh, ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? sí, señor. Ahí juiciosito Ah, bueno, trabajando y haciendo de todo un poquito. bueno, eso es Sí, bueno, eso es bueno. pues solamente Reverendo, alcancé buenas noches. a ver el sílabo. Ok, revisaste sílabo, no pudiste ver video. No es que acabé de llegar como a las 5:30. Perdón, como a las 6:30. Ujú, ok, Entonces solamente alcancé el sílabo. listo, muy bien, está bien. ¿Quién me habló luego? Ya estoy listo acá. Reverendo, sí, Rubén. Rubén, hombre Rubén, ¿cómo ¿Cómo ha estás, mi estado, hermano? reverendo? Estoy bien Sí, aquí, escuchándote, viéndote, qué bueno, qué bueno. oyéndote. Bueno, reverendo. Aunque no te estoy viendo, pero te estoy oyendo. Claro que sí. Bueno, pero ¿cómo estás? Cuéntame, ¿entraste, revisaste plataforma, miraste sílabo, miraste Sí, video, miraste reverendo, discusión, alcancé miraste solamente a capítulo mirar 2? la plataforma y el documento, el libro que está allí, porque Ujú, también llegué esta tardecita, no estaba aquí en San Pedro, estaba por fuera, por una novedad ujú. ya familiar de mi esposa, entonces ha sido trajinadito siempre, entonces Bueno, muy hice el bien, esfuerzo entonces para estar. vamos a ir entrando en materia. 7:10, comencemos, ¿les parece? Comencemos. Mana Yamile, por favor, dirígenos en la oración de inicio. Padre bueno, que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos. Te damos a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza. Gracias, Dios mío, por este momento maravilloso que nos permite estar aquí, frente a esta pantalla, Señor, en esta sala de estudio, para empezar este nuevo curso de antropología. Rogamos, oh Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guíes en este curso, que tú bendigas a nuestro profesor y bendigas a todos los compañeros que estamos en esta sala, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú direccionándonos, que nos estés dando el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, Señor, para que así podamos entender y podamos llevar a cabo este curso para tu honra y para tu gloria. Bendícenos a todos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Muy bien, comencemos con algunos acuerdos del curso, ¿les parece? Con algunos acuerdos del curso. Como ya saben ustedes, este curso lo hemos llamado antropología. Por supuesto que es un acercamiento antropológico, un acercamiento teológico a la antropología. Vamos a dialogar acerca de esa pregunta, problema de qué es el hombre y cuál es su destino, de alguna manera, más en la línea del qué que en la línea del cómo. Se van a encontrar con eso pues, en las lecturas, a medida que las vayamos trabajando, en los videos y demás, van a encontrar como esa diferenciación. Como acuerdos del curso quisiera que planteáramos varias cosas. Uno, entonces, que comencemos siempre, o sea, siempre voy a dar 10 minutos de entrada, es decir, 7:10 estaré comenzando clase, 7:10 estaré comenzando clase, y tendremos un break también, creería yo que en la mitad del tiempo, es decir, a eso de las 8,
¿cierto? De otros 10 minutos. Entonces trabajaremos de 7:10 a 8 y de 8:10 a 9. ¿Está bien? ¿Están trabajando con todos los propios hasta las 9 o se están yendo hasta las 9:30? A las 9, profe. A las 9, Ok, profe. listo. Entonces vamos a trabajar así, con 10 minuticos de break. 10 minutos. Bien. ¿Están de acuerdo con eso? Si Sí, están de señor. acuerdo, díganme sí y vamos avanzando. Listo. Segundo acuerdo del curso. Es necesario para la dinámica del curso que antes del encuentro hayan visitado la plataforma y se hayan apropiado de los contenidos, materiales, dinámicas y cosas que planteemos en plataforma. ¿Listo? Entonces, previo al encuentro sincrónico, deben haber hecho su trabajo asincrónico. ¿Está bien? Y el trabajo asincrónico, pues va a ser en el móvil. En el móvil. ¿Listo? Y ahorita vamos a hablar Profe, rápidamente del móvil. Sí, pues Edilson, no dime. sé si, ya que está su merced está hablando de eso, no sé si sería pertinente hablar o hacer la pregunta. Lo que pasa es que pues yo estuve mirando ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? La programación y vamos Sí, hasta el 8 de diciembre, sí, señor. pero solamente con su merced vamos a tener martes Y y viernes. viernes. Sí, señor. Esos 2 lunes anteriores no vamos a tener clase. Ah, ¿y Entonces, quieren que la cambiemos? cambiar el 8 y el 5 de diciembre, creo que es, por esos 2 lunes Claro. anteriores. Si están libres, los cambiamos, man. Sí, pues Déjame yo los yo, miré y están libres. déjame No yo sé hablo si, con Julie y cuadramos la cosa. Entonces trabajamos lunes y viernes. o sea, lunes, martes y viernes, mejor dicho, tenemos todo con usted. Esa última semana, esas últimas 2 semanas, creo, para no ir hasta el 8 de diciembre. Sí, me parece bien. Pues no sé qué digan los otros compañeros. ¿Están de acuerdo todos? Está Y en bien, ese está caso buena la iríamos hasta propuesta. qué, y en ese caso iríamos hasta cuándo, hasta qué fecha. Déjame yo reviso cómo está el calendario un momento, porque si esos días no hay clase, pues trabajamos así como lo están planteando. A ver, ok, ok, hay 2 lunes, sería el lunes 4 de diciembre, ¿sí? Y el 27 Sí, de señor. noviembre. Y Sí, entonces no tendríamos el encuentro del 5 y del 8. Es la idea, ¿cierto? sí, señor. Listo. Listo, hagámoslo así. Yo le digo a Julie que lo cuadremos y por mí no hay inconveniente. Igual les termino de confirmar vía WhatsApp para revisar un poquito mi agenda en frío, no así en caliente, y la miramos. Pero por lo pronto vamos a pensarlo así. Clase el 27 y el 4. ¿Listo? Con Ok. eso sí, me parece bien porque esa semana casi que nos quedaría pues al final libre, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a ir a la plataforma de Moodle. En la plataforma se van a encontrar con una actividad de final de semana. Siempre el final de semana será una actividad. Esta primera actividad es un cuestionario muy sencillo. ¿Listo? Cuestionario sencillo. Ese cuestionario debe quedar resuelto el domingo antes de encontrarnos. ¿Bien? Porque ahí se va a cerrar. Y en eso quiero ser pues como que seamos juiciosos. ¿Bien? Entonces ese se cierra el domingo. La idea es que ustedes durante la semana, es decir, después de la clase del viernes en la noche, sábado, domingo, lleguen y trabajen. Cuando es cuestionario, cuando es foro, cuando es una cosa así, la vamos dejando ahí. Cuando es un ensayo o algún otro tipo de estrategia, pues les iré comentando cómo sería el proceso de eso. Bien. Ahora, si leen y se acercan y consideran que pueden ir trabajando en eso, también lo pueden hacer. Bien. Otra cosa con relación al curso. Quisiera que quien hable, enciende cámara, ¿vale? Quien hable, enciende cámara, para que todos lo veamos. O sea, podemos tener las cámaras apagadas, pero si un ejemplo, Rubén, entonces es el que tiene la palabra para hacer una pregunta, para responder una pregunta o porque tiene que presentar
algo, entonces enciende su cámara y todos entonces estamos dialogando con él. ¿Está bien para todos? Sí, profe, correcto. Muy bien. Sí, señor. Listo, muy bien, muy bien. Entonces ahí vamos llegando pues a esos acuerdos que son acuerdos sencillos del curso. Bueno, todavía falta gente por ingresar. Quien no ingrese, los links, tanto de ingreso como de grabación, van a quedar colgados en el Moodle del curso. Es decir, que espero que este encuentro que estamos teniendo hoy, que está quedando grabado, vaya a quedar a más tardar el miércoles o jueves colgado en el Moodle. De modo que quien no estuvo en el encuentro sincrónico, pues puede acercarse de manera asincrónica también y revisar pues el diálogo, la conversación que hayamos tenido en torno al curso. ¿Listo? Quien va a hablar aprende cámara, abre cámara y prende micrófono. Cuando termine de hablar, puede cerrar su cámara si quiere la deja abierta, pero sí es menester que cierre su micrófono para que no tengamos interferencias y pues el diálogo sea más bien fluido, sea tranquilo y sea pues dinámico. ¿Listo? Muy bien. Voy a presentar el sílabus rápidamente. El sílabus, de pronto haré algunas. Ustedes saben que acostumbro a veces a retocar sílabus. Por ejemplo, no les puse todas las fuentes bibliográficas porque es un curso que está construyéndose. Estoy escribiendo una especie de texto de este curso y entonces a medida que lo voy escribiendo voy revisando algunos autores también. De ustedes conocen la propuesta pedagógica, porque la propuesta de pedagógica es la misma en todos los sílabus. Sin embargo, hagamos lectura. La propuesta de la Facultad de Estudios Teológicos concibe dentro del esquema formativo la apuesta por la enseñanza-aprendizaje desde un enfoque dialogante. Eso significa que es auto y heteroestructurante, ¿verdad? No solo es autoestructurante, no solo es heteroestructurante, sino que es dialogante. Ustedes saben que hay esos tres, digamos, enfoques de enseñanza-aprendizaje. El autoestructurante es el que es, pues, definitivamente demasiado autónomo, muy basado y establecido en el estudiante. El heteroestudiante es el que está muy diseñado como esa clase magistral, donde la dinámica siempre, o el protagonismo siempre está en el maestro, y el dialogante es donde los dos construimos y trabajamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje que es de ida y vuelta, donde crecemos juntos y estamos en un constante intercambio de ir y venir. Este enfoque entonces pretende privilegiar el trabajo autónomo, investigativo y el desarrollo del pensamiento crítico. El curso se desarrollará en una modalidad virtual, por lo tanto se pretende usar las potencialidades que ofrecen los ambientes y aplicativos tecnológicos. El docente se constituye un acompañante del proceso, alguien que ama lo que hace, enfocado en el aprendizaje de los estudiantes, que sea un agente que provoque caos y orden. Por eso de caórdico, ¿cierto? Que apareció por allá en la bienvenida del Moodle, que tengamos encuentros de sorprendizaje y caórdicos. Eso de sorprendizaje quiere decir que el aprendizaje nos sorprenda. Y eso de caórdico es que sea un tema de caos y orden, que en medio del orden provoquemos caos porque así debe ser el aprendizaje. De caórdico, entonces, provoque caos y orden en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tenga la capacidad de sorprender e impulsar el aprendizaje, y por eso es sorprendizaje. Se fomentará la interacción entre los estudiantes y de estos con el docente por medio del trabajo colaborativo y conversacional, proveyendo materiales para el trabajo asincrónico que orienten, vuelve y aparece, está un poquito mal redactado, te voy a corregirlo, que orienten el ejercicio autónomo y colaborativo. Los encuentros sincrónicos suponen explicaciones magistrales del docente y conversaciones en las cuales el protagonista es el estudiante, es decir, espacios de debate. Ahora bien, dentro del proceso evolutivo, según el proyecto de formación de la Escuela Teológica, con el fin de evidenciar los propósitos y las competencias alcanzadas por los estudiantes en cada espacio académico, se tendrá en cuenta una evaluación continua, formativa y secuencial, teniendo en cuenta sobre todo, número uno, la apropiación y claridad conceptual, procedimental y actitudinal en el desarrollo del curso. Dos, la capacidad de escritura y lectura de temas relacionados con los contenidos a través de ensayos, talleres y dinámicas de trabajo en clase, donde se evidencian unas posturas apropiadas y un desarrollo de ideas como sustentación de las líneas. Y el proceso evaluativo concibe entonces
en su proyecto el proceso de hetero, co y autoevaluación. A eso iremos trabajándole poco a poco. ¿Por qué este curso? ¿Qué lo justifica? Bien, a partir de la pregunta ¿qué es la humanidad o qué es el hombre? Como lo dice Moltmann, este curso dará cuenta del abordaje que los seres humanos han hecho para responderla, de las concepciones antropológicas que han circundado en la historia de la humanidad, a la vez que planteará una propuesta antropológica que se desprende del texto bíblico, especialmente los relatos de los primeros capítulos del Génesis, a la vez que desde una lectura de los evangelios, en busca de esa lectura antropológica de Jesús. Se pretende en conversación con las ciencias sociales y algo un poco de las naturales, a la vez que con otras disciplinas, pensarnos en otra manera de concebir la antropología que afecte no solo nuestra mirada o la mirada de nosotros frente a Dios y la relación con Él, sino las prácticas propias del cristianismo con relación a la naturaleza y al otro. Recordemos que hablar de Dios es necesariamente hablar del hombre, y hablar del hombre es necesariamente hablar de Dios. Se corresponden mutuamente, y sin el uno no tendría mayor sentido el estudio del otro. Su objetivo principal es construir una propuesta antropológica que responda a los desafíos actuales de la humanidad y la creación, desde el acercamiento literario a los textos de Génesis y los Evangelios. Los específicos, entonces, es conocer las diferentes propuestas antropológicas y su surgimiento, o las diferentes antropologías, identificar los diferentes planteamientos antropológicos en la historia, realizar una lectura literaria de los primeros capítulos del Génesis para desde allí, en conversación con los evangelios, que es la propuesta de Jesús, pensar nuestra manera del quehacer del cristiano hoy, en clave antropológica, por supuesto, y revisar en clave antropológica nuestra relación con la naturaleza, el otro y Dios. Y aquí están pues los contenidos temáticos, que sería la introducción al curso y las comparaciones del hombre. Eso nos convoca hoy, realizar una mirada histórico-general. Aspiro a que abordemos eso de manera plena dentro de 8 días, el viernes, acercarnos a los relatos del Génesis en sus primeros capítulos, y luego pensar un poco en antropología, bioética y ecología, antropología y sociedad, antropología cristiana, el hombre y el hijo del hombre, enfocarnos en la persona de Jesús, y la conclusión, una mirada a la antropología presbiteriana y nuestra nueva concepción, si lo permite el curso y nos da la cuestión antropológica frente a todo lo que hemos trabajado antes. Les cuento que me estoy proponiendo de alguna manera con este curso. Lo que estoy proponiendo es poner en conversación un poco las ciencias sociales, más que todo las ciencias sociales, con la teología en clave antropológica. Hacer una antropología que nos lleve a preguntarnos, uno, a meternos pues de lleno con la pregunta ¿qué es el hombre?, con la dinámica de las comparaciones, comprender lo que, no tanto lo que es, sino de dónde surge o cómo se proyecta pues la respuesta cuando se da la comparación con los animales, con el otro, con la divinidad. Están concluyendo ese primer momento, que es la primera parte del curso. Luego hacer un paneo histórico, una mirada rápida a la historia, ¿cierto? Desde los mitos de creación, que son mitos de creación del mundo, de los dioses y del hombre, hasta la filosofía contemporánea o el pensamiento, mejor, la reflexión antropológica contemporánea, pasando por la griega, por los mitos de la India, de Grecia, luego por la filosofía griega, luego por el pensamiento cristiano desde el siglo I más bien hasta el medioevo, para luego hablar de la modernidad y la época contemporánea un poquito como hasta Heidegger también, tal vez. Luego entonces estaremos pensando nosotros poner en diálogo nuestra antropología cristiana con la mirada que estamos teniendo de los dilemas bioéticos y de los problemas ecológicos. Es un poco pensado en clave de lo que se ha denominado crisis climática. El mundo que le espera a nuestros hijos y nietos, si es que van a tener mundo. Creo que eso depende mucho de la mirada que el hombre de hoy y el cristiano de hoy tenga del mundo, de la tierra, de lo que dijo Francisco, la casa común. Luego antropología y sociedad, y esto va a estar muy en clave de ciencias sociales, de estudios culturales. Vamos a hablar un poquito ahí de colonialismo y colonialidad. Vamos a hablar un poco ahí entonces de todas estas dinámicas de discriminación. Espero que nos podamos meter con xenofobia, con porofobia, con racismo, manifiesto estructural y latente, que nos podamos meter un poco con, bueno, con las diferentes discriminaciones
esa parte de lo que sería la antropología aquí y sociedad, me gustaría que fuéramos pensándonos organizar aquí y aquí para que esto nos dé unas exposiciones, ¿vale? Así que vamos pensando los grupos de trabajo, si lo hacemos de manera individual, para el viernes repartir temas y que empiecen a trabajar sobre el asunto. Al final, vamos a revisar un par de autores para hablar del hombre y el Hijo del Hombre, Jesús, el hombre perfecto, y cómo sería Jesús el modelo antropológico. Eso lo habremos de poner en conversación con estos dos ítems anteriores, que es la antropología y sociedad y la antropología y bioética. Para al final hablar de lo que es la antropología presbiteriana, cómo se entiende eso, qué es lo que creemos los presbiterianos antropológicamente, debatirlo un poco y pensar nuestra propia propuesta antropológica. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues ahí está en el sílabo, ¿cierto? Vamos a trabajar de manera sincrónica, asincrónica. Ustedes van a acercarse al Moodle, yo también. Estamos en este proceso de adaptar el Moodle a nuestros encuentros y tener conversaciones magistrales, pero más que magistrales, conversaciones por el Zoom en los encuentros sincrónicos. Y bueno, ya ustedes saben cómo es el tema de la evaluación. Lo que hoy nos convoca entonces es el tema 1, que sería la introducción y las comparaciones del hombre. Casi todo lo que escribí a partir de un par de autores está en el Moodle. En los capítulos siguientes que tienen en el libro creado en Moodle, no van a tener sino síntesis de lo que será la presentación del asunto. Aquí nos vamos a apoyar mucho en Molman, vamos a revisar algunas cosas de José María Castillo y vamos a, por supuesto, recurrir también al texto bíblico, ¿verdad? Pero vamos a trabajar también un poquito ahí con Lewis, un autor presbiteriano que construye también antropología. Vamos a revisar varios textos. Al final pongo una bibliografía corta, aquí faltan varios, pero pues aquí tenemos el hombre de Jürgen Moltmann, el de Lewis, lo que creemos los presbiterianos, José María Castillo, La ética de Cristo, que será el libro que estudiaremos cuando estudiemos ética cristiana. Angelis y Sordán, Antropología, de Mingo, La Biblia de principio a fin, Hans de Witt, He visto la humillación de mi pueblo, Van der Haat, Interpretación de la Biblia, Acercamientos de la Antropología, y Millet, que escribe juntamente a Filiu, Enuma Elish y otros relatos de la creación. Esto será importante cuando en este momento, a ver, les digo, en este momento del curso, cuando estamos hablando de los acercamientos a los relatos del Génesis en sus primeros capítulos, que será la clase dentro de 8 días, pues bueno, ahí necesitamos revisar mucho eso del Enuma Elish y otras cosas para acercarnos literariamente a los primeros capítulos del Génesis. Esa puede ser una clase bastante controversial y espero que lo sea para que tengamos pues una conversación bien chévere ahí, porque pondrá el fundamento para lo que sigue. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta con relación al sílabus? ¿Está todo bien o está todo mal? ¿Cómo es la cosa? No hay preguntas. Listo, entonces entremos en materia. Les decía que la gran parte de lo que vamos a presentar hoy, en este primer encuentro, de alguna manera ya está en su libro de Moodle, que está ahí creado. Lo puse casi todo textual, si falta algo es muy poco. Yo voy a hacer lectura y vamos a ir dialogando del asunto. Como les dije, estamos escribiendo un texto sobre antropología teológica. Es lo que estoy haciendo, lo que he venido haciendo todo este semestre. Y bueno, entonces es una construcción donde estamos poniendo en diálogo varios autores, católicos, protestantes, ateos, de todo está pasando ahí, pero estamos construyendo una antropología pues nuestra, una antropología propia. Bien, dice según Gerald Lewis, la antropología es uno de los temas principales del estudio de la teología cristiana, ¿verdad? No se puede estudiar teología si no se estudia al hombre. No se puede estudiar al ser de Dios, digámoslo así, sin estudiar al hombre.
estudiar la cristología, estudiar el ser de Dios, es siempre necesario estudiarlo en conversación o en práctica con el hombre, porque de alguna manera no tendría sentido hacer un estudio teológico sin el hombre. Es tan importante lo uno como lo otro, se corresponden mutuamente como planteamos en el sílabo, ¿verdad? Por eso es necesario definir entonces lo que es el hombre, definir el estudio del hombre, ¿sí? Y el estudio de la antropología siempre ha sido interesado no solo por la teología, sino por las diferentes ciencias, ¿sí? Tanto las ciencias naturales como las sociales, las humanidades, como la filosofía y la teología, siempre se han preguntado por la humanidad. Es más, podría decirse que esta pregunta se ha abordado de diferentes maneras a lo largo de la historia y que el estudio de esta ha variado con el avance y el conocimiento de la tecnología. No nos va a dar el curso para pensar un poquito en nueva humanidad, en poshumanidad, y bueno, ojalá alcanzáramos por lo menos a rayar un poquito eso, pensar un poquito desde la neurociencia, desde la inteligencia artificial. Ojalá alcanzáramos por lo menos a arañar un poquito eso en algún momento del curso, pero pues no sé si lleguemos allá. Decía, podría decirse que esta pregunta se ha abordado de diferentes maneras a lo largo de la historia y que el estudio de esta ha variado con el avance del conocimiento y la tecnología. Algunos científicos se preguntan por el cómo de la humanidad, ojo que esto es importante, por el cómo de la humanidad, mientras que otros se preguntan o nos preguntamos por el qué. De estas preguntas surgen diferentes teorías construidas en torno a estas disciplinas que tienen el potencial de poner en conversación las diferentes ciencias entre ellas. Por ejemplo, hay un debate histórico, que es el debate de la teoría creacionista, ¿cierto? La teoría creacionista, que ustedes la conocen. Dios creó el mundo en 7 días, el primer día dijo hágase la luz, la semana divina, que no es, que para muchos no es, para muchos es literal y es así, la pareja primigenia, que para muchos, y aún científicamente están tratando de demostrarlo, es una cosa literal, cierta, que es así, que han hecho un rastreo a partir del genoma humano, y que en ese rastreo del genoma humano llegaron hasta el diluvio, y bueno, toda esa cuestión, hay toda una teoría creacionista. Pero hay otras teorías. Está la teoría de la evolución de las especies. Es una teoría que para este momento histórico y científico va perdiendo cada vez más fuerza, no porque sea una teoría vacía, ¿sí? Sino porque el mismo Darwin, cuando plantea su teoría de la evolución de las especies, tiene una lectura también del Génesis, y tiene una lectura de los primeros capítulos del Génesis, y tiene una lectura literal del mismo, y él lo que va a tratar de hacer es contestatario a esa lectura que él tenía, pues es hijo de su época también, ¿verdad? Entonces, como que la construcción a partir de los descubrimientos que ahora tienen las ciencias bíblicas, y de eso hablaremos cuando hablemos de los relatos de Génesis, pues va perdiendo mucha fuerza en ese sentido. Y hay otra teoría de la creación del mundo, ¿cierto? Que es la teoría más aceptada, digámoslo así, dentro de los científicos, que es la teoría del Big Bang, ¿cierto? La gran explosión y todo este asunto, el átomo primigenio y toda esta cuestión. Yo no sé si ustedes han leído, han revisado la teoría del Big Bang, pero el primer hombre que habló del átomo primigenio, que luego se constituye eso en la teoría del Big Bang, fue un cristiano. No protestante, un cristiano católico, un sacerdote católico, pero era un hombre de fe. Y ese hombre de fe es el primero que habla de el átomo primigenio, ¿cierto? Que es lo que da origen a la teoría del Big Bang. Bueno, no sé si en eso nos metamos, yo creo que no me voy a meter en teorías, pero solo quiero aquí abrir la disyuntiva. El gran problema que muchos han tenido es que han tratado de encontrar en el texto bíblico la respuesta al cómo. Y la Biblia no responde al cómo. Es más, la Biblia no se pregunta por el cómo. A la Biblia no le interesa el cómo, sino el qué. Así que Darwin y todos los desarrolladores de otras teorías como la del Big Bang y otras que fueron muriendo más rápidamente, se preguntaron por el cómo. La Biblia no se pregunta por el cómo. No es ese el interés del texto bíblico, ¿verdad? Sino el qué. El qué. Y eso, vuelvo y les digo, lo profundizaremos en un momento, en su momento, que será dentro de 8 días más precisamente.
En este curso buscaremos trabajar con la pregunta ¿qué es el hombre? O mejor, ¿qué es la humanidad? Cuando digo hombre, y está en el texto que puse en el Moodle, debe entenderse como una categoría que engloba lo que se refiere a ser humano. En algunos momentos se usará en el curso porque es la manera como lo escribieron los autores. Recuerden, cada uno es hijo de su época también, ¿verdad? Y no estaba todavía presente esa discusión entre él, ella, ¿cierto? La, le, los, las, les y todo ese asunto del lenguaje que ahora complica tanto la vida. Entonces, muchas veces, a menos de que se haga el énfasis cuando se hable de hombre, macho, varón, pues a veces la categoría hombre, y también lo pasará en los escritos, pues se va a referir a la humanidad, ¿cierto? A la humanidad. Bien, no significa eso entonces que seamos patriarcales o que seamos machistas, que estemos construyendo desde una categoría reduccionista, ¿cierto? Sino que los autores se basaron en la etimología de la palabra griega, que es andropos, ¿cierto? Y es necesario aclarar pues que andropos significa hombre, humanidad, y es pues como los autores lo trabajaron y quisimos ser fieles también a lo que los autores escribieron y cómo lo presentaron. Entonces, para aclarar eso. Esa pregunta, ¿qué es el hombre? Es una pregunta obligatoria para un ser que al mirarse a sí mismo se encuentra diferente de los otros seres y objetos con los cuales se relaciona. Un animal no se pregunta qué soy, la vaca no se pregunta qué soy, el perro no se pregunta qué soy, ¿verdad? Ningún otro ser se pregunta, la planta no se mira y dice, ve, ¿yo qué soy? No obstante, el ser humano como ser racional toma conciencia de sí mismo y de lo que le rodea. Pero al convertirse el hombre, dice Moltmann, en una cuestión para sí mismo, es decir, autocuestionarse, incide entonces en una incisión. Él mismo es interrogador y a la vez es interrogado. Y es él quien se interroga. Es el que interroga, es el interrogado, pero es él el que interroga. Es el interrogador que se interroga a sí mismo, siendo él mismo el interrogado, y esa es una incisión en la que entra el hombre. Así que, y estoy en la introducción, la condición humana siempre será una suerte de enigma, una especie de ida y vuelta, una experiencia, perdón, de ida y vuelta. Siempre será una pregunta, como dice Moltmann, de libertad y apertura. La condición humana es un misterio que la humanidad ha tratado de descubrir a lo largo de los años. De alguna manera, de esta inquietud y de esta pregunta por sí mismo, surge la antropología. Es de ahí donde surge el estudio antropológico, la antropología como ciencia. Al igual que otras disciplinas, aunque con objetos de estudio diferentes como la sociología y la psicología, pero también va dando sentido variado a otras ciencias como la filosofía, la teología, la biología, entre otros, claro. La filosofía es una humanidad, des en cuenta que se llaman humanidades, la teología, humanidades, pues porque siempre están haciéndose la pregunta por el hombre, por el destino, eso es muy filosófico, ¿cierto? ¿Quién soy? Es una pregunta muy filosófica, siempre está en la línea del hombre, de preguntarse por el hombre, por lo que el hombre es y por quién el hombre es. La pregunta del hombre, dice Moltmann, la pregunta del hombre sobre qué es el hombre no constituye aún en sí ningún solo punto de partida en orden a su contestación, ya que dicha pregunta puede ser planteada muy diversamente. Emerge en contextos diversos y son muchos los lugares desde donde se inicia su marcha. La pregunta de ¿qué es el hombre? Es siempre una pregunta comparativa. La pregunta de qué es el hombre es siempre una pregunta comparativa. Nunca se da absolutamente en el espacio, por lo mismo que el hombre tampoco se haya aislado. Entonces, la pregunta que se hace el hombre acerca de quién soy, qué soy, pues siempre es una pregunta que se hace pensándose en el otro. Por ejemplo, la mujer se pregunta quién soy, qué soy, pero cuando la mujer se pregunta qué soy, generalmente está, o parte, digamos, el génesis de esa pregunta, seguramente partirá de ver al hombre y ver que el hombre es diferente. O la pregunta del hombre, ¿verdad? Recuerden lo que dice Adán, el relato de Génesis. Adán ve a la mujer, dice, esta sí es, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona porque el varón fue tomado, será llamada Isha, ¿cierto? Porque es como yo. Y antes de eso, lo había invitado el mismo Dios, y está claro eso en el relato de la narrativa de Génesis, a compararse con los animales.
¿verdad? Y a poner nombre a los animales, y en ese ejercicio de poner nombre a los animales, él va viendo que los animales están en pareja y se va dando cuenta que en su comparación con los animales son supremamente distintos a él, y que entonces es imposible que ese animal al que él le puso león, perro, gato, gallina, mico, culebra, pues sea un igual a él, o sea, su compañero. Entonces el hombre es cuando Dios le dice, tú no fuiste creado para estar solo. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré una ayuda idónea, y es cuando hace, según el relato, pues duerme al hombre y todo este asunto, y hace a la mujer, que es hueso de su hueso. De eso hablaremos, bueno, les digo más adelante. Con relación al método desde el cual haremos este estudio, espero lograr que sea de manera transdisciplinar, lo dije hace un momento, será desde una perspectiva teológica ante la pregunta. Por el método responde Niewis. ¿Qué es entonces lo que se estudia? Respondemos, la revelación de Dios sobre el hombre. Toda teología es el estudio del pensamiento de Dios. Estudiamos lo que Dios piensa sobre sí mismo, sobre el hombre, sobre Cristo, sobre la salvación. En la antropología teológica estudiamos lo que Dios nos ha revelado en su pensamiento sobre el hombre. El supuesto nuestro es que conocemos al hombre verdaderamente al saber lo que Dios piensa de él. Y eso es lo que hace que nuestra antropología sea antropología teológica. Porque no es la pregunta del hombre desde el hombre para que sea filosófica, o del hombre desde las relaciones sociales para que sea antropología, para que sea sociológica, ¿cierto? O del hombre de las prácticas culturales para que sea cultural, o del hombre a partir del cuerpo y de la esencia física para que sea biológica. Bien, ahora miremos las comparaciones para el estudio de la humanidad. Moltmann, en su libro El hombre, propone que esta pregunta de la humanidad, esa pregunta que dijimos, ¿qué es el hombre? Esa pregunta de la humanidad por sí misma se desarrolla y surge en comparación con los animales, con otros hombres y con lo divino. Cada una de estas comparaciones supone un acercamiento distinto y por tanto interesado a diferentes disciplinas. Por ejemplo, la comparación de la humanidad con los animales, y yo añado, porque no lo dice Moltmann, lo añado yo, y la naturaleza. Es así como la pregunta comparativa con los animales interesa en la antropología biológica. Es interesante pensar esto desde una lectura de los relatos de la creación, consignados en el libro de Génesis. Saben ustedes que los relatos de la creación son dos, ¿no? ¿Verdad? Que Génesis presenta básicamente dos relatos de la creación, uno que está en el primer capítulo y el otro que está en el capítulo 2. Son como dos relatos de la creación del hombre, son distintos, posiblemente escritos en épocas distintas, en momentos históricos distintos, que responden a protestas distintas del pueblo de Israel en su momento histórico y específico. Que el primer relato, el capítulo va hasta el capítulo 2, versículo 3, y el segundo relato es del versículo 4 del capítulo 2 hasta Génesis capítulo 4. Que Génesis capítulo 2, versículo 5 en adelante, hasta el final del capítulo 4 es un solo relato, ¿verdad? Entonces el relato de la creación del hombre, que se enfoca más en la humanidad, que es el del capítulo 2, el relato de la caída, ¿cierto? Que está en Génesis 3, y el relato de los hermanos, el de Caín y Abel, que tal vez es el mejor titulado por Reina Valera, que está en el capítulo 4, pues son un solo relato. Y cuando los vemos y los estudiamos y los revisamos como un solo relato, pues encontramos otras cosas que son pues bastante valiosas para el estudio de estos textos. Entonces, decía en Génesis, algo que no ve Dios como bueno es que el hombre esté solo, según el texto de Génesis. Crea entonces a los animales y pide al hombre, ya ha creado a los animales y pide al hombre poner nombre a cada uno de ellos. Le entrega a los animales y les pide nombre, pero dice el versículo 18 al 20, pero para Adán no fue hallada ayuda idónea. En este curso se reflexionará en la relación de la humanidad con el mundo natural, teniendo la humanidad una parte natural. Ojo con eso, ¿cierto?
tenemos una parte natural, tenemos una relación con el mundo natural, pero tenemos una parte natural. La parte natural del hombre es solo una cara de la moneda de lo que éste es, ya que también está dotado de espíritu o alma y pues de razón. Entonces, reflexión. Y como los cristianos, ojo, en este curso vamos a pensar cómo los cristianos deberían o podrían administrar su relación con la naturaleza, con un mundo que cada vez más reclama de las personas hacerse responsables de él. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:19? Dice, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Una pregunta que nos tenemos que hacer y es antropológica. ¿Será que los hijos de Dios nos estamos manifestando para el bien de la creación? Porque lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo en este momento, es que definitivamente tenemos una crisis climática. Acabamos de salir y salir de eso que acabamos de salir es lo que nos está permitiendo también pensarnos estos procesos educativos híbridos, virtuales, de una pandemia. Y una pandemia que aunque podría ser un experimento social, no obstante, tiene unas fuentes, unas raíces, digámoslo así, unos fundamentos que tienen que ver directamente con problemas de tipo natural también, ¿verdad? De tipo natural, que tienen que ver con la afectación que ha hecho el hombre a la creación, a la casa de todos. Un día hablaba de la casa común con un grupo de docentes y una docente se me enojó. Me dijo, ¿usted por qué dice casa común si es que así dice el Papa? Yo le dije, pues porque es una casa común, ¿no es que es la casa de todos? Espero que no se molesten ustedes con la categoría casa común, porque pues es casa común. Que el Papa la acuñó, pues está bien, igual el viejito nos cae bien. El viejito es buena gente, muy cercano a nosotros, a nuestras reflexiones, y es latino. Entonces, bueno, es un hombre que conoce nuestras luchas también. Es importante posicionarse aquí para problematizar las acciones del ser humano sobre la naturaleza. Problematicemos eso. Yo eso quiero que lo problematicemos. Eso es como el cuarto encuentro del curso, quinto. Yo quiero que pongamos el dedo en la llaga. Quiero que pensemos un poco en cómo el discurso cristiano y la reflexión teológica podría ser causa del detrimento, la destrucción y el daño de la creación, o en su defecto, no la causa de esta, pero en cualquiera de las dos, tendría que el discurso teológico, la propuesta teológica, desde una lectura correcta de Jesús, ser camino de solución para la crisis que estamos atravesando. Profesor, Señor, profesor, discúlpeme. Regáleme 5 dígame, minutos, un hermano, permisito de 5 se minutos vale para que me que regrese. interrumpa. Dale, voy terminando, me faltan 9 minutos y termino esta primera parte. Entonces decía, es importante posicionarse pero dale, Airo, para posicionarse, para problematizar las acciones del ser humano sobre la naturaleza, los efectos de estas acciones y las apuestas que la humanidad va a afrontar para resolver algunos de los dilemas de tipo bioético y medioambiental que desafían hoy a la humanidad y a la Tierra. Pensar sobre el daño ambiental, el calentamiento global, el abuso de los animales, pero también la reciente incorporación de estos a los modelos de familia, además de los temas genéticos, alimenticios, médicos, farmacéuticos, entre otros. No nos va a dar para hablar de todo eso, pero por lo menos vamos a dejar una breboquita, si vamos a dejar cositas sobre la mesa. Recuerden que la intención de mis cursos siempre va a ser problematizar, ¿verdad? Entonces vamos a problematizar la cosa. Generalmente a esta pregunta se le da hoy día una doble contestación. Biológicamente el hombre es un ser deficitario, es decir, deficiente, escaso, incompleto, y a la vez un ser creador de cultura. Eso lo dice Molman. La segunda parte de esta contestación no solo abre un mundo de análisis en el campo de lo biológico, sino que también nos introduce en la otra pregunta comparativa del hombre para definirse, conocerse a sí mismo y saber qué es. La segunda parte de esa definición es que el hombre es un creador de cultura. No solo es un ser deficitario, que biológicamente morimos, envejecemos, o sea, biológicamente
La pregunta biológica no nos da la respuesta del raciocinio, no nos da la respuesta del alma humana, del espíritu del hombre, no nos da la respuesta de la conciencia, de la libertad, no nos da la respuesta de la sociabilidad siquiera, ¿verdad? Porque la sociabilidad, si se pudiera llamar así animal, es distinta a la sociabilidad humana, aun cuando los humanos a veces parecemos más animales que los animales. A veces cuando se habla de humanos no se debería hablar en positivo, sino en interrogativo. ¿Humanos? Y más cuando vemos tantos vejámenes y tantas cosas tan horribles que a veces también nosotros validamos y patrocinamos. Un tema que tendremos que poner sobre la mesa cuando hablemos de cristianismo y de antropología cristiana y sociedad será el tema de lo que está pasando en Palestina con Israel, Franja de Gaza, Cisjordania. Y tendremos que hablar por lo menos unos minutos de eso, para conocer las diferentes posturas y plantear una postura reformada, teológica, presbiteriana, bíblica y evangélica con relación a todo lo que está pasando ahí. Cuando hablemos de eso, leeremos la carta abierta que los cristianos palestinos enviaron a los cristianos y teólogos de Occidente. Nosotros somos Occidente porque somos el sur de Occidente, pidiéndonos que nos arrepintamos de nuestra teología frente a ese asunto. No sé ustedes qué piensan de eso, pero tendremos el tiempo para hablar de eso cuando nos metamos un poco en antropología cristiana y relaciones sociales. Bien, vamos al cafecito, a orinar, a toda la cuestión. Tenemos 7:54. Quiero ser juicioso con el tiempo. Necesito terminar este apartado. Me falta bastante. Vuelvo y les digo, estoy leyendo a partir de algo que construí. Espero no estarlos aburriendo demasiado, pero si quieren pueden ir siguiendo su lectura en el Moodle. Lo que estoy leyendo lo puse en el Moodle, ¿verdad? Entonces lo pueden ir leyendo también conmigo para que aburra menos, porque no traje para esto presentación. Bien, vamos a tomar café, vamos a desaguar, y volvemos en 10 minutos, entonces volvemos 8:05. Cerramos dialogando un poquito de lo que ya presentamos para que hablemos de la comparación con los seres humanos, con lo divino, y cerremos con un poquito de definición de lo que es la antropología cristiana a partir de Jürgen Moltmann. Ya nos vemos, 10 minutos. La misericordia de Dios con el ser humano, y donde el Salmo también describe casi muy similar a lo que dice Génesis también, ¿cierto? De la creación, de las estrellas, Claro, y claro, lo relaciona con los animales y todo eso, ¿cierto? El salmista claro, comienza a hacer claro. una contemplación muy hermosa sobre ese salmo también, y se pregunta quién es el hombre. Claro, muy bien, sí señor, muchas gracias. Por ahí más adelante creo que está esa cita. Hay varios relatos de la creación, como nos dice Rubén, ¿no? No solo los de Génesis, que están en los Salmos, están en Isaías, también hay relatos de la creación. Y es interesante eso como clave interpretativa, como clave hermenéutica, porque siempre los relatos de la creación en los Salmos y en Isaías están relacionados con la liberación. Entonces siempre van a encontrar ustedes que el relato de creación está asociado con la liberación. Y eso es importante, hermenéuticamente hablando, para acercarnos al texto, a los primeros capítulos del Génesis también. Bien, eso sé que va a dar mucho de qué hablar. Espero que no me vayan a odiar después de que nos metamos en ese cuento. Comparación de los seres humanos con otros. La comparación del hombre con los otros hombres, perdón, interesa a la antropología sociocultural. Yo la defino como antropología sociocultural, si bien Moltmann, que es el autor en el que nos estamos basando en este apartado del curso, y desde su libro ¿Qué es el hombre?, que se los puedo compartir en PDF, lo plantea como antropología cultural. Al igual que la anterior, que es la de la comparación con los animales, que yo le añado naturaleza, puede relacionarse con los relatos de la creación que encontramos en los primeros capítulos del Génesis. En el libro de Génesis encontramos que Adán, luego de nombrar a los animales, no halló ayuda para él, ya lo decíamos. Y relata el pasaje que Dios formó a la mujer de su misma esencia, hueso de su hueso y carne de su carne, sería lo que significa su misma esencia. Del hombre, la esencia del hombre. Y la trajo a el hombre, a la cual llama Adán varona. Es interesante esta comparación, dado que y se compara con ella y dice, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahí hay un ejercicio de comparación, ¿verdad?
Es interesante esta comparación dado que da cuenta de las múltiples y diversas lecturas y relaciones que se han dado a lo largo de la historia entre los seres humanos. Relaciones de género, relaciones étnicas, geográficas, económicas y muchas otras, las cuales permiten analizar la multiplicidad de acercamientos que los seres humanos han tenido unos con otros y cómo estos han significado distintos tipos de situaciones, unas benéficas y otras no tanto. Relaciones que han redundado en expresiones de amor y de odio, de desprecio, de fobia. Podría decirse que de esa comparación han surgido muchas otredades y desigualdades, como también el pensamiento de gueto que es propio de algunos grupos humanos. Pero también relaciones de afinidad, de amor, de encuentro, de encanto, como de desprecio. Permiten que valoremos la pregunta de las personas por el otro, por los demás. Y estas complejas acciones referidas serán tema de estudio en este curso de antropología, ya que como cristianos resulta importante preguntarse por las causas y consecuencias de las formas de relacionarnos o no, nosotros los seres humanos unos con otros a lo largo de la historia. Todo esto, por supuesto, aplicado a un contexto específico, que será el contexto desde donde se oriente el curso. Lo dejo abierto porque puede ser un curso que se dé en un ciclo interesante como respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Desde la comparación con el otro. Cito a Jürgen Moltmann. De la comparación del hombre con el hombre surge la antropología cultural. Como respuesta suya a la pregunta de qué es el hombre, podemos tomar el diagnóstico siguiente. El hombre es creador y criatura de la cultura. Interesante. El hombre crea la cultura, pero al mismo tiempo la cultura lo crea él. Eso lo dice Michel Landman. Cada cultura entonces es un camino de la hacia sí misma, plantea George Simmel. Y todas las culturas pueden ser entendidas como fragmentos y caminos hacia aquella humanidad humana que se halla aún escondida en el seno del futuro. En cada cultura, el hombre se decanta de una forma y se otorga un rostro. Esto permite la conclusión de que solo el hecho de que el hombre, saliendo de su amorfismo, se decante en formas culturales, es algo permanente y universalmente humano. El hombre tal como se manifiesta en las culturas, Homo hominitus, es histórico. Pero el germen creador del hombre, Homo hominans, es eterno. Fin de cita. La comparación del hombre con otros surge de la inconclusión de la comparación biológica. Al haberse comparado el hombre, perdónenme un segundo, ya me están ardiendo los ojos, que a mí me olvida que uso gafas. Y cuando me comienzan a arder los ojos, me acuerdo que estoy viejo, que uno viejito ya le da presbicia. Y que la presbicia requiere que uno le ponga una cosa que se llama anteojos. Bien, decía, de la comparación del hombre con otros surge de la inconclusión de la comparación biológica, convirtiéndolo en un ser histórico-cultural. No obstante, esta comparación no termina por superar la pregunta ¿qué es el hombre?, sino que mantiene la sensación de vacío. No supera la inquietud permanece, la inquietud sigue. Aquí el hombre ya no se pregunta solamente con su relación a la vida animal y a la naturaleza, sino con sus experiencias con el otro. Pero aún queda un interrogante por resolver. A partir de su experiencia consigo mismo, y esta le lleva a compararse con la divinidad. Comparación de la humanidad con la divinidad. De la comparación del hombre con lo divino podría decirse que surgen cuestiones religiosas, presentes en las antropologías filosófica y teológica. Y aquí también los relatos bíblicos acompañan esta comparación, no solo desde los relatos de Génesis, donde claramente se habla de una relación de Dios con el hombre, sino desde otros relatos y textos bíblicos. Uno de ellos es el del Éxodo, en el cual Moisés, en el encuentro con la zarza ardiente, es impelido por la divinidad a la causa liberadora por el pueblo de Israel. Y suscitando la pregunta de Moisés, ¿quién soy yo? Pregunta que obtiene la respuesta de quién es Dios, denominada aquí como el yo soy. Recuerde que la pregunta de Moisés es ¿y quién soy yo? Pero la respuesta de Dios es yo soy el que soy. Moltmann plantea cómo en las diferentes culturas y propuestas literarias religiosas, la humanidad es diferente de la divinidad.
En presencia de los dioses, el hombre se conoce a sí mismo en su no divinidad, dice Moltmann, en su inferioridad y gravidez terrena. Fin de cita. Pensar la comparación con la divinidad sugiere otro tipo de respuestas, ya no de tipo biológico, donde hay una fragilidad, pero al mismo tiempo una privilegiada posición del hombre, o de tipo sociocultural del que surgen otredades y afinidades, sino que aquí la sensación por lo general es de inferioridad. Abro cita. En formas muy diversas, pero siempre imposibles de desoír, los hombres han percibido en la religión la pregunta de ¿qué es el hombre? Como una pregunta que le es planteada al hombre por Dios, a la que el hombre tiene que responder con toda su vida, no pudiendo, sin embargo, hacerlo. Aquí la pregunta ¿qué es el hombre? No puede ya ser respondida objetivamente, haciendo referencia a su alma, a sus indigencias o a su capacidad creadora. Se densifica en una pregunta personal. ¿Quién soy yo, Dios mío, ante ti? Fin de cita. Eso nos lleva a pensar un poco la antropología cristiana y me encanta la propuesta que hace Jürgen Moltmann aquí. No la pude traer completa, pero les digo, les puedo compartir el libro. Moltmann cierra la primera parte de su libro, que tiene 4 partes, de una manera magistral y profundamente cargada de significado, para todo aquel que piensa hacer una antropología cristiana, dado que ubica ese pensamiento en la persona de Jesús, Dios hombre, Dios humanizado. La antropología cristiana no se suscribe en lo biológico ni en lo sociocultural, ni siquiera en la comparación con lo divino, ya que en cada una de estas la comparación del hombre es como algo externo que supera por lo que es superado, ya sea por realidad biológica, espiritual, religiosa o por los vejámenes de la conocida caída. Cuando Moltmann habla del ese homo, aquí tenéis al hombre, introduce una manera diferente de pensar la pregunta que es el hombre, ya que como dice él, cito a Moltmann, la pregunta surge concretamente de cara a la sorprendente y concreta interpelación y encargo divinos. Cierro cita. Encargos como el hecho a Moisés, a Jeremías y a Pedro. Dice el autor, cito. Aquí el autoconocimiento surge no simplemente de la impresión de lo divino que se alza por encima de nosotros. Surge en el punto en el que al hombre se le exige en su vida por parte de la vocación de Dios algo imposible. La vocación divina que exige de él un ser nuevo, lo estatuye en una diferencia insuperable frente a sí mismo. Esta incide tan profundamente en su vida que viene incluso a disociarlo de sí mismo y lo complica en un cambio de identidad. Eso es lo que nosotros llamamos la experiencia de la conversión. Cierro cita. Ese cambio de identidad a la que se refiere Moltmann no es un asunto místico como se ha entendido en la interpretación superficial muchas veces de los predicadores. No es una realidad que separa de los otros y ubica en una especie de superioridad moral, como muchas veces pasa. No convierte a nadie en elegido, privilegiado o mejor sobre otros. La realidad en la cual es introducido es una realidad de la caminada con Dios, en la comunidad de Dios, y ofrece la compañía ininterrumpida de Dios. Abro cita. Aquí, por tanto, la pregunta del hombre acerca de sí mismo es respondida en la autocomunicación de Dios a ese hombre. ¿Cuál es la autocomunicación de Dios al hombre? El Dios con nosotros, Emmanuel. Y ese Dios con nosotros, con los hombres no divinos y sin Dios, es la respuesta a la pregunta del hombre sobre sí mismo. Cierro cita. Esto es importante, dado que el hombre ya no se sumerge en la interrogante sobre él, sino que se introduce en la comunidad con Dios, un Dios que camina con él, que le interpela, pero que le guía en la caminada. Sin embargo, Moltmann presenta una conclusión maravillosa al plantear la pregunta ¿qué es el hombre? A partir del Nuevo Testamento. Abro cita. En el Nuevo Testamento la pregunta ¿qué es el hombre? Apunta al hombre único, Jesús de Nazaret, cuya vida y muerte relatan los evangelios. De aquel que abandonado de Dios y de los hombres muere en la cruz, se dice, ese homo, aquí tienes al hombre.
Eso es supremamente bello, ¿no? Es supremamente bello porque lo que nos está diciendo Jürgen Moltmann es que a partir del Nuevo Testamento entonces tiene contestación la pregunta del hombre acerca de qué es el hombre. Y la respuesta sigue siendo la misma de Génesis, la misma de Éxodo 3. Cuando Moisés dice, ¿quién soy yo? La respuesta de Dios es, yo soy el que estoy, ¿verdad? El yo soy el que soy, que también es un perfecto yo soy el que estoy. Y ese yo soy el que soy, yo soy el que estoy, ese permanente, pero el que está, el que camina con, el que guía en la caminada, el que te usa para la liberación, pero libera juntamente a tu lado. Ese luego se presenta en la encarnación para decirnos, mire, ¿usted quiere saber quién es el hombre? Mira a Jesús. Mira a Jesús. ¿Usted quiere activamente saber quién es el hombre? Mira a Jesús. Claro, eso nos puede producir un dilema teológico y un dilema cristológico, que será un curso que ustedes verán en el próximo semestre. Y el dilema teológico o cristológico que nos puede surgir ahí es, ¿y acaso Jesús no es Dios? ¿Verdad? O sea que si miro a Jesús, miro a Dios. Pero lo que está planteando Jürgen Moltmann y estamos planteando aquí en el curso es que si miro a Jesús, miro al hombre. Y entonces se puede al mirar a Jesús ver a Dios y al mirar a Jesús ver al hombre también. Pues se dice, según el credo niceno de Atanasio, que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. 100% hombre y 100% Dios. Hombre de la naturaleza de su madre, Dios de la naturaleza de su padre. Por tanto, desde una perspectiva bíblica, es Jesús el Cristo quien da acceso al Padre. Es por él por quien se puede tener relación con Dios y conocerlo. Pero al mismo tiempo, es en Jesús en quien realmente es posible conocer lo que es el hombre, el verdadero hombre. Como dice José María Castillo en su libro La Ética de Cristo, Dios es Jesús. Y ojo con esta declaración. Aquí abro un paréntesis. Porque nosotros estamos acostumbrados a la declaración Jesús es Dios. ¿Verdad que sí? Generalmente nosotros, cuando pensamos en la declaración, lo que decimos en la declaración es Jesús es Dios. Pero lo que está planteándonos hoy, el señor José María Castillo es distinto. José María Castillo nos está diciendo una cosa totalmente diferente. Nos está diciendo que ya no es Jesús, a ver si puedo escribirlo aquí en la pizarra. Nos está diciendo, nosotros estamos acostumbrados a decir, está feo, a ver, un lapicito más bonito, hombre. Bueno, escribamos con este. A decir, Jesús es Dios. ¿Sí o no? Esa es nuestra constante. Ahí va a quedar feita esa escritura, pero ustedes me perdonarán porque es que, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está el borrador, hombre? Ya me olvidó cómo es que se trabaja con esto. El que sabe es... voy a usar mejor esto. Ponerlo aquí abajo. Estamos acostumbrados a leerlo así. Sin embargo, se nos está presentando así. ¿Comprenden la diferencia? ¿La perciben? Ahorramos esto. Ahorramos eso. Ahora les voy a decir. Ustedes en español, ¿sí o no? Y el español es, ¿cómo es que es? ¿Quién es el profesor aquí? Sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? Entonces, este sería aquí el sujeto. ¿Estamos? Subrayemos el sujeto. Pongámosle aquí un colorcito. El color está muy feo. No se ve. Este es el sujeto. Este es el... ¿Qué cosa es eso? El verbo. Y este es el predicado.
¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Aquí estamos invirtiendo la fórmula. Aquí este sería el sujeto. Este sería el verbo. Y este sería el predicado. Y esto es lo que nosotros conocemos como una oración prescriptiva. Ahora, en una oración prescriptiva, uno podría decir, Yamile se toma la sopa, ¿cierto? O Yamile toma sopa, mejor. El predicado es sopa, el verbo es toma y el sujeto Yamile. Pero es el predicado lo que nos describe la acción del sujeto. Es decir, el predicado define al sujeto y no al revés. Cuando decimos Jesús es Dios, lo que estaríamos diciendo entonces es que Jesús es conocido por Dios. Es decir, que Dios nos muestra lo que es Jesús, pero a Dios no lo conocemos. A Dios solo lo conocemos por la revelación del Hijo, que es Jesús. Entonces, por eso la frase es planteada de esta manera. Dios es Jesús, porque es Jesús siendo predicado el que nos define, nos explica, nos permite conocer, identificar, describir a Dios. Y no es al revés. A Dios nadie lo conoció jamás, dice el texto, ¿no? Pero su unigénito Hijo nos lo ha dado a conocer. Entonces Jesús es Dios, sí, pero lo que conocemos de Dios lo conocemos es por Jesús. Entonces Dios es Jesús, en el sentido de que Jesús es quien nos permite entender, conocer a esa persona de Dios. Muy bien, continúo. Entonces decía, como dice José María Castillo, Dios es Jesús. Dado que solo es posible conocer a Dios al conocer a Jesús, y es Jesús, quien se ha revelado. Pero no solo eso, sino que es conociendo a Jesús como puede el ser humano conocerse a sí mismo y conocer lo que él debe ser. Entonces también conocer su destino, conocer su ética. Conocer su ética. Ahora bien, pensar en la humanidad desde el modelo de Jesús tiene ese aspecto invertido al que se han referido diferentes autores a lo largo de los tiempos. No es el humano bueno y bello de los griegos, sino al contrario, aquel que se da a los nadie y los nada de la tierra. Basta leer los evangelios para encontrar a Jesús con los enfermos, con los leprosos, con los de dudosa reputación, con las prostitutas, con los extranjeros, con los publicanos y pecadores. Es decir, los menospreciados y desechados entre los buenos hombres o las personas de bien, categoría muy colombiana, ¿no? Jesús trae a la comunidad de Dios y con Dios a los seres humanos dañados y allí son aceptados y amados. Cito a Molman, a Orosita. Por eso, la fe en el crucificado proclama ambas cosas. Ese homo, aquí tenéis al hombre en la realidad de todo su abandono. Y ese Deus, aquí tenéis a Dios en la realidad de su amor infinito, con el que se abandona a sí mismo para ser Dios de los abandonados y Padre de los que se renuncian y absolvente de los que se acusan, pero también juez de los que se glorían. La antropología cristiana es antropología del crucificado, por la relación de este Hijo del Hombre. El hombre conoce su verdad y se hace hombre verdadero. Concluyo. A manera de conclusión de este abordaje introductorio, se hará referencia a dos pasajes bíblicos que ayudan a pensar estas interrogantes planteadas por Jürgen Moltmann.
Estos son el relato de la caída y la propuesta de Jesús en el Gran Mandamiento. De estos pasajes se puede hacer una intertextualización que resulta un aporte importante para los abordajes pretendidos en el curso. En el relato de la caída de Génesis 3, ¿cierto? El relato de la serpiente. Encontramos cómo a partir de esta surge una alienación de la humanidad con Dios, con la creación natural y con los otros seres humanos, versículos 7 al 24. Particularmente los pronunciamientos de Dios dan cuenta de esa alienación. Alienación para con Dios, por cuanto ahora el ser humano se esconde de Dios. Con otros, ya que se culpan mutuamente a causa de lo sucedido. El hombre culpa a la mujer a la serpiente y los dos a Dios. Con la creación, por cuanto ésta recibe un pronunciamiento de maldición por causa del hombre. Con el otro, porque también ahora se avergüenzan al verse desnudos, lo cual antes no pasaba. Esta alienación puede ser una clave antropológica que ayude a entender las adversidades y complejidades que hasta hoy vive la humanidad en sus múltiples relaciones, con la naturaleza, con el otro, con Dios. Sin embargo, Jesús plantea la alternativa del Evangelio para superar esa alienación y disfrutar de la vida humana en su plenitud. Esta alternativa está expresada en Mateo 22, 34 al 40. Allí, ante la pregunta hecha por los religiosos de la época, ¿cuál es el gran mandamiento?, Jesús responde con una máxima que permite en clave antropológica redireccionar las relaciones de la humanidad con Dios, consigo mismo, con los demás, y como resultado de esto con la creación. Dice Mateo 22, 37 al 39, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde esta perspectiva del Evangelio, será importante pensar en una antropología cristiana que dé cuenta de las acciones de la humanidad con relación a la naturaleza, con los otros seres humanos y, por supuesto, con Dios. Muy bien. Abro la conversación. Voy a dejar de presentar. Preguntas, comentarios, sugerencias. Les cuento, ahí el primer cuestionario está basado en esto que acabo de presentar. Esta primera lectura que está en su libro en el Moodle, y las preguntas son a partir de, o sea, ya pueden responder el cuestionario a partir de este ejercicio. No olviden también hacer el foro, donde pregunto qué es antropología. Era genial haberlo hecho antes de venir al curso, pero bueno, se vale todavía para construir una definición a partir de saberes previos de qué es antropología o qué entiende por antropología. Bien, los escucho. ¿Algo que decir al respecto? ¿Comentarios, sugerencias, aportes? Así ledito pude avanzar, pude concluir llegar al propósito de este primer encuentro. No hay preguntas, no hay comentarios, no hay sugerencias, no hay nada que decir. A ver, Sara, cuéntanos, ¿cómo te encuentras con este primer momento del curso? Ustedes saben que a mí me gusta escucharlos, entonces yo les voy a preguntar. ¿Está Sara? Sara. Bueno, Vivian, entonces. No, no te escucho. No escucho ni a Sara ni a Vivian. Tienes el micrófono cerrado, Sara. Habilítalo. Ya, ahí lo abriste. A ver, te escuchamos, ¿Me querida hermana. escucha? ¿Ahí me escucha? Perfectamente. Si puedes abrir tu cámara, te lo agradezco. Para no solo escucharte, sino también mirarte, así sea por esta pantalla. Ok. Reacciones, comentarios, cosas que decir. Bueno, la verdad me ha parecido un tema muy interesante. Esta tarde que hacía la lectura,
no la alcancé a leer toda, para ser sincera, pero sí me llamó mucho la atención. Bueno, en algunas ocasiones tenemos como que no tenemos de pronto muy claro la definición de la palabra como tal, que es como tal el estudio del ser humano, tanto en el ámbito físico como cultural a lo largo de las generaciones. Y la verdad me gustó mucho la lectura que hice, y ahora adentrándonos un poco en el tema, ya podemos de pronto ya decir con más certeza como tal ya lo que es la antropología, cómo se ha desarrollado a lo largo de la... Se me fue Sara. Sara, Sara, Sara. Sara se nos fue la señal de Sara. Vale, complementa la Ludwig. Ludwig. Como que se durmió, profe. Estoy preocupado, mano. Tocar cambiar el acuerdo del curso y comenzar a pensar el curso en otra clave, clave cámaras abiertas, por lo menos para verlo dormir. A ver, Edilson, tú. Sí, aquí estoy. Oh, caramba. Dale, va. Ahora, Quiero ahora reacciones, sí ya ahí me ven. simplemente. Sí, dale. Estamos empezando suave, Bueno, pues, tranquilamente. bueno, pues digamos que es interesante ver desde otra perspectiva que muy poco se ve, ¿no? Y es más, casi no se enseña, ¿no? Sino pues, no sé si entrar a la frase ahí, la Biblia y todo ello y el ser humano y Dios, a veces se ve muy espiritual. Ujú, Entonces, a veces quitar como lo espiritual o lo religioso, entonces mm, lo pone a pensar a uno, ¿no? Y obviamente que entra uno en choque y entra uno en controversia con todo ello. Y entonces el lío es cómo podemos de nuevo volver a armar y hacer que las piezas encajen de nuevo una con otra, ¿no? Entonces es como interesante verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista que no está uno acostumbrado a verlo ni a oírlo. ujú. Está bien. De pronto la idea es que se quede desarmado, ¿no? No volverlo a armar, sino desarmarlo de una vez. Dale, Dairo. Gracias, Edith. Bueno, mi inquietud sobre la antropología, es que no sé hasta qué punto el hombre le va dando una definición concreta a al que es el hombre, ¿cierto? Porque en Ujú, eso hay una definición, pero parece que en esta carrera de definir qué es el hombre también es un asunto que se ha extendido a lo largo del tiempo y ha pasado por las mentes de los pensadores y todo esto. Pero sí, como hay temas teológicos, hay diversos temas pues que de pronto han tenido una conclusión al respecto y han dicho, bueno, esto es esto, pero tengo ratico de escuchar pues los conceptos y definiciones sobre la antropología, sobre qué es el hombre entonces, pero parece ser que es un camino como largo escabroso. porque Sí, sí, no sé sí. si es por la misma naturaleza, sí, por la misma naturaleza de lo que es el hombre,
también ha sido un camino largo para su definición exacta. Claro, nosotros proponemos, y creo yo que es el camino correcto, una metodología desde la revelación de Dios, que es en tanto que es el creador, porque de eso partiremos y partimos en el curso. Dios creó al hombre, punto. ¿Listo? Eso es importante hoy dejarlo claro. Dios creó al hombre, punto. El hombre es creación de Dios. Y cuando decimos que el hombre es creación de Dios, entonces quien nos responde mejor, ¿quién es el hombre? Es Dios, ¿verdad? Punto. ¿Cierto? Y es por eso que la metodología que vamos a plantear es una metodología a partir de la revelación de Dios. Pero claro que hay otras metodologías y otros caminos para buscar la respuesta. Entonces, por eso lo decimos. Entonces está la antropología biológica, la antropología fósil, la antropología arqueológica, la antropología... se me va esa palabrita. Bueno, está la antropología cultural, la social, ¿cierto? Hay cualquier cantidad de acercamientos antropológicos desde las diferentes ciencias para tratar de responder a la pregunta de qué es el hombre o de cómo es que el hombre es, ¿cierto? De cómo es que el hombre es. Pero ¿Cuál de nuestro ellas, enfoque será cuál de ellas, más profe, en salud. cuál de ellas, profe, la que más se acerca a la antropología bíblica, o sea, la definición de la antropología bíblica? Bueno, ¿Cuál de creo que fue lo cuál que... de esas ramas puede ser más? Si estuviste atento a la lectura, pues ya la dijimos. Si no, entonces debes ir al libro que está en Moodle y leerlo otra vez con calma y despacio, porque ahí está la respuesta. Ahí está. Ya lo planteamos. Es más, hasta el final de la presentación de hoy dijimos, he aquí al hombre, desde el planteamiento de Jürgen Moltmann. Entonces ahí está. La que para nosotros sería, desde la teología, el camino para la respuesta y de alguna manera la respuesta en sí misma. Lo que vamos a problematizar a lo largo Profe, del sí, curso es el diálogo con esa respuesta y con las prácticas que los cristianos tenemos sí, con profe. relación a la biología, con relación a la naturaleza, con relación a la creación, con relación al otro, con relación al mismo Dios. Dime. Sí, sí, no era precisamente porque Goldman lo está definiendo en su libro, ¿cierto? Pero bueno, como la antropología tiene, el estudio antropológico tiene sus ramas, sus caminos. No, mi pregunta era esa, sobre el camino que más se asemejaba, porque hay otras ramas que estudian también precisamente al hombre. Sí, Desde la teología, y hay una antropología teológica, y una antropología teológica que en la introducción del libro que tienen ahí, básicamente dice cuál es el método para llegar a la respuesta, y decimos que el método es la revelación de Dios. Por otro, te estoy diciendo que tu pregunta ya está respondida, ¿sí? Y está respondida en la lectura. Bien. Frank. Bueno, profe, buenas noches nuevamente. Me interesaron, bueno, me quedé pensando en varias cositas, ¿no? El hombre cuando se enfrenta a Dios obtiene respuesta de sí mismo. Eso es interesante. O sea, cuando se acerca, cuando tiene ese encuentro con Dios, se acerca a los dioses, como lo dijo el autor. Entonces también puede tener conocimiento, tener noción de quién es a sí mismo, ¿no? Me llamó la atención eso. Es decir, bueno, en la dirección en la que usted le acaba de responder a Dairo, una respuesta más acertada de quién es el hombre nos las da es el mismo Dios y la logramos conocer en tanto que nosotros nos podemos acercar a Dios, ¿sí? Bueno, por otro lado, también me llamó la atención lo que acabé de poner allí en el chat, el verdadero hombre, aquel que fue abandonado por los hombres y el que fue abandonado por el mismo Dios en la cruz, Jesús es el que nos enseña a nosotros lo que es la verdadera antropología, el verdadero hombre. Exacto. Y cómo nosotros también, cómo se encuentra el hombre entonces en la cultura, que el hombre es creador de cultura.
también me llama la Ajá. atención eso. Ok, si somos creadores de cultura, ¿qué cultura vamos a crear? ¿Qué cultura estamos creando? Eso Me es llegan esas interesante. preguntas, ¿no? Eso es Entonces, interesante. sí, cositas que me quedaron aquí de lo que vimos hoy. Exacto. Y en esa línea, porque si tú te pones a pensar, gracias, gracias Fran también, gracias también por ser solidario con Dairo, ¿sí? Eso me parece que es muy bonito. Y fuiste solidario con Dairo y dijiste, hombre, Dairo, mira, lo que se planteó fue esto y esto y eso, y está perfecto, muy bien. Mira que lo que estás planteando es, somos creadores de cultura, ¿qué cultura vamos a crear? La pregunta sería, ¿qué cultura creamos? Ahora, piensen esto, tenemos 9 minutos, piensen esto. El cristianismo, desde el siglo I hasta el 15, 14, 15, se constituye en la ideología reinante en el mundo. Luego, o sea, se convierte, digamos, en el pensamiento rector, superando a la filosofía. Yo no sé si con el profesor de introducción a la filosofía revisaron el texto. Ay, ¿cómo se llama el autor? El texto del francés que plantea de Luc Ferry, que plantea una introducción o una historia de la filosofía, en la que él muestra, en ese libro, se los va a enviar por PDF, no sé si los envío o no, cómo el cristianismo supera la filosofía en el siglo I, ¿cierto? Para luego entonces crearse ya en la modernidad todo un debate después de la Reforma, ¿cierto? Y todos esos movimientos que se van dando luego. Pero aún así, por ejemplo, autores, filósofos como Michel Foucault, como Friedrich Nietzsche, como Kant, o la gran mayoría de los filósofos modernos, el mismo Marx, dan a entender que aunque el cristianismo se constituye en la ideología imperante, ya es en el siglo XV con el mal llamado descubrimiento de América, cuando ese pensamiento se cristaliza en un ejercicio de la modernidad, se cristaliza, se establece y comienza a tomar control del mundo, ya no en clave necesariamente de cristianismo, aunque todavía, sobre todo en países, en regiones como Latinoamérica, pero es tomado, sus principios son tomados en la modernidad ya por la biopolítica y por otros elementos que ya son los que vienen a circundar y a imperar. Pero a partir de esa esencia del cristianismo, es decir, con esto quiero decir, ante lo que tú planteabas, Fran, de qué cultura vamos a crear. La pregunta es, ¿qué cultura creó el cristianismo? ¿Cuál fue la cultura que el cristianismo creó? Porque efectivamente el cristianismo creó una cultura que hasta hoy acompaña a la humanidad. Y esas son las cosas que vamos a poner en la mesa para el debate. Porque la pregunta es, ¿ha sido buena, no ha sido buena, ha sido negativa, ha sido positiva, buena y mala, una cosa y otra? Ok, ¿y qué sigue? ¿Y cuál va a ser nuestra propuesta entonces? Porque efectivamente tenemos un lugar y unas relaciones de poder, sin dudas. La mayoría de ustedes son pastores y líderes. Algunos son profesores. Entonces sí tenemos unos escenarios de poder que nos van a permitir producir unos efectos en nosotros. ¿Qué efectos vamos a producir? ¿O qué vamos a reproducir o no? Y eso lo podemos pensar en clave antropológica. No para pensar en una antropología cultural, ¿cierto? Necesariamente, pero sí en una antropología teológica que no está acá eh, eh, absorta, extraída del mundo. Recuerden que nuestra escuela de teología se llama teología vivencial y eso significa que es una teología que no es del balcón sino del camino, es decir, la teología que camina con el caminante, la teología que se unta los pies de barro, que persigue ser una teología acompañada desde la propuesta de Jesús, que anduvo, ¿cierto?
que se sentó con la samaritana y se inclinó con la adúltera, que lavó los pies de los discípulos y comió con los fariseos. Bueno, es antropología, es ejercicio social desde una concepción de qué es el hombre, o sea, ¿qué soy yo? Bien, ¿qué es el hombre? El hombre es lo que Jesús revela que es, el verdadero hombre, Jesús. Ok, entonces Jesús como modelo del hombre, verdadero hombre, me propone a mí quién soy yo como hombre. Y a partir de esa propuesta yo debo desarrollar unas prácticas. Y esas prácticas van a producir una cultura. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué manera estoy interpretando yo los textos bíblicos? Pues como el del Génesis. Señoré, sojuzgue. ¿Cómo es que estamos interpretando eso en clave bioética? La acción antropológica del hombre a partir de Génesis 1 y del mandato frente a la naturaleza que produce unos efectos bioéticos y ecológicos. Esa es la discusión que queremos poner sobre la mesa en algún momento del curso. Claro, quizás para darnos durísimo, porque ustedes saben que casi siempre ese es mi plan, molestarle la vida. Pero, pues que entremos en debate y en discusión de ese asunto, para pensarnos antropológicamente de otra manera. Por ahí es la cosa. ¿Está bien? Por ahí es la cosa. Bien, uno más y nos vamos. 3 minutos, quiero una niña. Otra, a ver, bueno, sea Rubén, tírese hermano y ahí le damos la palabra a Viviana, si ya llegó Viviana. Una niña. No, profe. Mirando allí la antropología del ser humano, ¿cierto? Del ser humano, puedo mirar que no hay una estabilidad, ¿cierto? No hay una estabilidad, algo conciso, sino que se sigue una investigación, ¿cierto? En el pensamiento, una investigación de sí mismo, del ser humano, y a través de la antropología. También puedo yo mirar que se sigue investigando a través de la cultura y a través de la biológicamente, socialmente, culturalmente, ¿cierto? Su origen de esa evolución del hombre a través de eso. Pero a través de la teología, ¿cierto? A través de la teología, entonces nos hace una exploración a través de la naturaleza humana de sí mismo del hombre, desde su punto de vista religioso y espiritual, ¿cierto? A través de la teología nos acerca un poco más desde ese punto de vista religioso y espiritual de la vida del hombre, cuál es el propósito en sí mismo de Dios. Entonces, más o menos lo que yo puedo allí alcanzar a pensar también. Okay. Miren, la reflexión teológica no discute, o no debería, mejor, no debería discutir con la reflexión científica. Gracias a Dios por la ciencia y gracias a Dios por lo que la ciencia está haciendo hoy. Algunos autores están diciendo que lo que está haciendo la ciencia hoy es lo que la teología, como ciencia también, y la iglesia no logró. Y es que hoy se conoce cada vez más a Dios por los avances científicos. Los avances de la neurociencia, todo lo que tiene que ver con genoma humano, todo ese asunto cada vez confirma más todo esto de lo cuántico. Lástima que no alcancemos a meternos en todas esas dimensiones. Pero eso cada vez más revela más a Dios. O sea, la ciencia se está convirtiendo en un vehículo útil, privilegiado, para mostrar a Dios. Entonces, gracias a Dios por esos caminos, Dairo, que las diferentes ciencias han tomado para estudiar al hombre, y para estudiar la creación, y para estudiar la humanidad, y para estudiar los fenómenos.
contrario a lo que se pensaba en el medioevo, donde mataba a los científicos porque no creían en Dios, hoy aún los científicos que no creen a Dios son instrumentos de Dios para mostrar su grandeza y su realidad. Eso es una cosa supremamente interesante. Y cada vez más entonces nosotros tenemos la necesidad de hacer otras teologías, o mejor, otra manera de hacer teología. Siempre en conversación con la ciencia, pero ojo con lo que voy a decir, también en conversación con otras teologías no cristianas, que aportan cosas valiosas, y por eso hay un curso que se llama Diálogo Interreligioso. ¿Sí? Entonces, teología y ciencia, religión y ciencia, fe y ciencia no son binarios, sino que deben articularse en la construcción del estudio del pensamiento y de la investigación. Pero por supuesto, y gracias a Dios por esa inquietud humana, que se pregunta y que investiga para llegar a verdades, siempre verdades limitadas, pero verdades que cada vez revelan más al ser de Dios. Bien, concluyo con ¿quién? Noemí, Vivian, Yamile, ¿cuál de las tres quiere? Escoja. La que abra el micrófono. Paz, yo, buenas noches. ¿Me Dale, escuchas? Vivian. Perfectamente. Pues ¿Cómo estás? precisamente estaba meditando en lo que estaban hablando ahorita porque creo que efectivamente la ciencia y la teología por mucho tiempo se ha visto como si estuvieran peleadas, ¿no? Como que siempre se ha visto ese dilema entre no podemos hablar como cristianos de ciencia porque nos estamos saliendo de un contexto tal vez o de un ámbito religioso y estamos negando a Dios, pero creo que la ciencia apunta directamente, como tú lo dices, a, a que cuando se hace el estudio del hombre, en este caso, como lo estamos haciendo en la antropología, nos conecta con que efectivamente el hombre no es el resultado de, como algunas teorías lo hablan, ¿no? De algo como alguna explosión o algo así, sino que en realidad eh, cada vez se comprueba más eso, como que la ciencia no niega a Dios, sino al contrario, reafirma la existencia de un Dios creador. Y por otro lado, pues me llama la atención cómo al estudiar la humanidad, porque esto es lo que hace la antropología, eh, podemos poner como un paralelo, ¿no? Entre la insuficiencia humana y la suficiencia de Cristo en el hombre, porque pues cuando nos acercamos a ese pensamiento, a ese estudio, pues vamos a ver naturalmente como la humanidad, como tal vez, como lo digo, como una especie, si se puede llamar así, débil, ¿sí? Como una especie que tal vez necesita de alguien. En este caso, pues obviamente de su creador. Entonces, como que me llama mucho la atención, sobre todo como analizar esto y esta materia me gusta, está interesante. Muy bien, gracias, Vivian. Exactamente. Y es lo que estábamos diciendo en la lectura. Bueno, pero perdonen mi metodología de lectura, solo que quiero escribir y producir, y entonces lo que estoy escribiendo es lo que voy a estar presentando en el curso. No sé si será siempre la metodología, pero al final tendremos conversación y habrá unas que serán quizás sacarán chispas en el aula. Por eso es importante que seamos asistentes a estos encuentros educativos atentos. Sí, exactamente eso, Vivian. El hombre, en su pregunta de quién es el hombre y en sus comparaciones con la divinidad, con la naturaleza, con los animales, con el otro, siempre va a quedar sin respuesta. Hasta cuando se pregunta esa pregunta con el Dios creador, ¿cierto? No solo con la divinidad, porque la divinidad puede ser Brahma, sino con el Dios creador, revelado en Jesús, hombre, para decir aquí, ese homo, aquí tienes al hombre, aquí tienes al hombre. Y solo a partir de ahí es que nosotros podemos construir realmente una antropología, no solo teológica, no solo religiosa, no solo bíblica, sino antropología en esencia antropología,
de un ser social que tiene unas funciones éticas y políticas en el mundo. Eso lo vamos a revisar más adelante. Porque un relato de creación, es decir, la pregunta de qué es el hombre, siempre va a resultar en una ética y una política. Es decir, en un modo de actuar y en un modo de gobernar. Y vamos a mirar cómo a partir de las construcciones históricas, que es el próximo encuentro, esa cuestión se va a configurar. ¿Listo? No les quito más tiempo. Nos vemos el viernes. Trabajen en su cuestionario, ya están listos para hacerlo, terminen de leer el libro allá, reencuéntrense con él, es la misma lectura que yo hice, perdónenme los errores, allá hay varios comos que les falta la tilde, hay varias partes donde les falta la coma, que lo leo por cuarta vez, me doy cuenta que todavía me quedaron errores, entonces, otra teología antropológica, o otra antropología teológica, hasta lo publicamos entre todos. Bien, cuídense mucho, tengan buena noche, Dios los bendiga. Listo, profe, buenas noches. Profe, no se le olvide Amén, profe. organizar el Bendiciones. horario, Buenas noches. No se me olvide que organizar las clases ahí que dijimos que de los lunes y martes. listo, vamos a revisar eso, sí, vamos a revisar eso. Yo reviso eso mañana con Julia a ver si lo logramos. También salúdame a Celso, porfa. Un abrazo, bendiciones. Enrique, Hernando, ¿cómo siguió tu hijo? Ok, le daré su saludo con mucho gusto, reverendo. Gracias. ¿Cómo siguió tu hijo, Hernando? Cuéntame. Pastor, ya están haciendo unos exámenes y estamos en ese proceso para que puedan hacer la lectura. Está tomando unos medicamentos que le enviaron y vamos a ver, según cómo salga la lectura de los exámenes, a ver qué otro procedimiento le van a hacer. Pero confiamos que mi Señor pues lo va a sanar. Todavía sigue con algo de vértigo, pero ya digamos hace sus trabajos y sus funciones sin ninguna Bien. complicación. Sí, señor, esperamos Bueno, que gracias a evolucione Dios. en mi pastor. Hay una buena evolución, hay mejoría, hay salud Sí, ya. sí, señor. Gracias a Dios. Bueno, eso me alegra mucho. Sí, Gabriel me comentó, hemos estado orando, estaba para llamarte, pero al final lo encontramos primero aquí antes de que te llamara. Gracias, pastor. Muy Pero bueno, amable. me alegra que esté mejor y bueno, seguimos orando, confiando en que Dios es sanador Sí, señor. y lo va a sanar. Sane totalmente. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Bueno, saludos a tu esposa y Bendiciones. descansa, mi querido hermano. Vale, bendiciones. Chao, Edilson. Con todo el gusto. Sí, señor.